desearle a todos que se encuentren como en su casa, darle la bienvenida a la Sociedad Económica de Amigos del País y en nombre de la Junta Directiva agradecerles que hayan querido que la Sociedad Económica y el Salón de Actos de nuestra sede se acoja este ciclo de conferencias que hoy toca, yo no sé si a su fin, no, todavía queda un poquito más aquí, pero aquí sí, es para la conferencia del doctor Pérez Frías sobre la consolidación del campamento Benítez, ¿no? De Aragón 17 al Melilla 52, el último tramo de 1946 a 1985. Yo quiero agradecerles sinceramente que hayan hecho este esfuerzo. Estuve en la conferencia de la doctora Marion Gado, el día anterior, Gado Redes, y me pareció, desde luego, una magnífica y espléndida biografía. Yo creo que es una prosopografía en la línea que hoy se hace de reunir datos archivísticos, referencias de un personaje para reconstruir, digamos, la línea y el cuadro entero. Yo espero que hoy seguir aprendiendo con Pedro Luis Pérez Frías, al que esta sociedad económica le tiene, como a Mario Gado Redes, le tiene mucho cariño, porque entre otras cosas esta sala es frecuentemente, y los fondos de esta sala acogen su palabra y sus intervenciones. Yo quiero también agradecer a la Fundación Tercio de Extranjeros, Ayuda al Veterano de la Legión, esta iniciativa que ha tenido de poner bueno, pues encima de la mesa un tema que muchas veces en la historia pasa, que se quedan asuntos, temas estancados, aparcados, y yo creo que efectivamente hay en historia una de las cosas que hay que hacer, como por aquello de la exigencia crítica y por la exigencia también muchas veces moral de las personas a las que se trata de recuperar o de dignificar, pues que efectivamente se hagan unas revisiones, que creo que es el objetivo y la finalidad que sigue este ciclo de conferencias. Yo no quiero extenderme nada mucho más, y yo sí le pediría al presidente de la Fundación del Tercio de Extranjeros, al señor Díaz, que nos hiciera uso de la palabra y que nos presentara un poquito lo que vamos a ver a continuación. Vamos a oír a continuación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. La primera salutación tiene que ser por cortesía y obligada a la Sociedad Económica del País, y nos habéis dado la oportunidad de utilizar esta magnífica sala en 3 ocasiones. El ciclo es dilatado y exigía hacer uso de las salas. En este caso, era imposible meter toda la de ciclo aquí, y sí estamos compartiendo, que también se porta de maravilla con nosotros, con ámbito cultural del deporte. Tanto allí como aquí es un inmenso placer poder presentar este ciclo, y como bien decías, es obligado a hacer un homenaje a la historia y a los que nos precedieron, y como doctores tienen la historia, pues irnos aquí con el matrimonio Mario Redes y Pedro Luis, que le están sacando jugo a la figura del comandante Benítez, a Campamento Benítez. Y sin más, pues me será una vez más ayudar a agradecerle a la ayuda que nos proporciona con su presencia. Me será bienvenido, y que también conoce perfectamente de qué vamos a hablar o de qué va a hablar en este caso el doctor Frías, Luis Frías. A todos agradecerle su presencia, y espero que disfruten con esta conferencia. Hoy me he puesto corbata roja de infantería con
coincido con el general Gamarí. Hoy toca hablar de infantería sobre todo y la etapa que, como bien ha dicho el presidente de la Sociedad Económica Amigo del País, la etapa que va de 1940 a 1985, que fue cuando llegó la Legión, que ya lo hemos visto por cuestión de agenda, por necesidades de agenda del teniente general Martín Bernardi, que ya tuvimos ocasión de oír el pasado 27 de mayo en ámbito cultural. Entonces, esta etapa es la que nos va a presentar Pedro Luis Pérez Frías, y para ello previamente ha de ser presentado, y quién mejor que su mujer para hacerlo, con lo cual yo creo que es tu turno, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, al general Gamarí, al presidente de Caritas Castrense, a todas las autoridades civiles y militares, y sobre todo a los amigos y compañeros. Tengo el honor de presentar esta tarde a Pedro Luis Pérez Frías, cuyo currículum vitae pues, nos informa que actualmente es teniente coronel del Cuerpo General de Armas del Ejército de Tierra retirado, titulado superior de enseñanza militar superior, diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra, pero eso es su faceta militar. Luego la faceta académica, es doctor en Historia por la Universidad de Málaga. En el año 2011 defendió su tesis con el título Las élites en el Ejército de Alfonso XIII, caudillos, técnicos y héroes en la España de principios del siglo XX, que obtuvo la máxima calificación y el premio extraordinario de doctorado en Historia de esa promoción. Ha participado en otros muchos cursos, en las Fuerzas Armadas y el Orden Internacional, Uniformología Militar Española, la profesionalización del ejército, entre muchos otros que no los voy a relatar porque si no me comería el tiempo del conferenciante. Es miembro también del grupo de investigación Crisal Malaguide, Humanidades 333, del Plan de Investigación de la Junta de Andalucía, y como a lo largo de toda su trayectoria y hemos podido ver en las conferencias, se ha especializado en historia militar, puesto que sus investigaciones se centran en las élites militares españolas, como acabamos de decir de su tesis doctoral, en un militar olvidado, Antonio García Pérez y su obra, así como en la guarnición de Málaga, como vemos por el campamento Benítez, sus cuarteles, otros que había en Málaga, sus relaciones del ayuntamiento de esta ciudad con el ejército, y bueno, podríamos decir un largo ejército. Pero también ha abarcado la guerra de la independencia en Málaga y en Andalucía, que es otra de sus líneas de investigación, así como artículos publicados en la sección de la Plancheta, en la revista electrónica Epistemar de la Sociedad Erasmiana de Málaga, en la que aborda personajes, instituciones, relacionándolos esta vez con el callejero malagueño, señalando en muchos casos pues, esas omisiones que el callejero de Málaga presenta, y otras veces pues incluso errores, y él pues trata de dilucidarlo en ese pequeño apartado de la Plancheta. Entre sus múltiples publicaciones solo voy a citar alguno de ellos porque tiene más de 12 o 14 libros, entre ellos Las élites militares de Alfonso XIII, Poder, Técnica y Valor, Manifiesto de los servicios hechos por la Real Maestranza de Ronda, Ejército y Derecho, La vida que fue de Antonio García Pérez, Teatro de Operaciones Americanas, etc. Capítulos de libros, pues también tiene más de 30 capítulos, pero tampoco se los voy a detallar, porque si tienen interés pues ya nos lo comunican y ya se los explicamos con más tranquilidad. Igualmente ha participado en numerosos congresos y coloquios, simposios, etc. Y entre todas pues, sus aportaciones han aparecido en actas de congreso que rebasan ampliamente las 40 aportaciones. Lo mismo con los artículos. Artículos pues, rebasan más del medio centenar. Los títulos de nobleza a las Fuerzas Armadas al comienzo de la Segunda República, la prosopografía y la historia militar, publicado por el Ministerio de Defensa, Carlos V, y los intelectuales militares de la Restauración, en fin, en otras revistas electrónicas. Ha impartido numerosas conferencias en las que destacaré Ejército, Cultura y Sociedad en Cáceres durante la dictadura de Primo de Rivera,
el gobernador Antonio García Pérez, pero no solo su faceta como participante en dichos actos académicos, sino que también él ha organizado congresos, jornadas y ciclos de conferencias como este junto con Juan Díaz Díaz. Igualmente ha organizado exposiciones, pues en más de 12 ocasiones pues ha colaborado en la misma, pero él mismo ha sido el que lo ha detallado. Entre ellos pues vamos a destacar sobre todo el último, que era África en la memoria, los malagueños en Anual, primer centenario que se celebró en diferentes sedes, en Málaga, Antequera, Pizarra y a la orilla de la Torre, y más recientemente, pues el mes pasado, si recuerdan ustedes, el que forma parte de este ciclo, el Campamento Benítez y la ciudad de Málaga, en la sala de exposiciones Lidia Paula, patrona de Málaga, y que ha concitado un gran acercamiento de público al mismo y ha tenido pues incluso visitas guiadas y demás. Ha participado igualmente evaluando tesis doctorales, ha recibido premios, como el premio extraordinario que acabo de comentar, el de Histórico Ateneo de Jovellanes de Gijón, ha recibido también como recompensa como la Cruz del Mérito Militar, la Cruz de la Real Militar Orden de San Hermenegildo, así como la encomienda de la misma orden, entre otras. Pertenece a la Academia Andaluza de la Historia como académico correspondiente, socio de la Asociación Cultural Isla de Arriarán y, por supuesto, a la Sociedad Armiana que nos convoca y de la que ha sido secretario hasta hace poco. También ha colaborado, como no podía ser menos, en esa faceta multidisciplinar pues, que él presenta en medios de comunicación. Durante 3 años ha participado en la tertulia cultural de la COPE con Buenas tardes Málaga. Por tanto, solo me queda restar que es un investigador concienzudo, trabajador, incansable, a veces nos agota, en búsqueda constante por desentrañar la historia desde esa óptica interdisciplinar, primando siempre el aspecto militar. Y con ello le cedo la palabra para que él tome y nos relate sobre la consolidación del Campamento Benítez del Aragón 17 a Almería 52, que es la continuación de la Viña de Velarde al Campamento Benítez. Le cedo la palabra. Tuya es. Muchas gracias. A Mario la presentación, pero como ya les ha dicho Juan, hay razones familiares para que todas las cosas que ha dicho de mí, aparte de mi vejez, que me ha dado tiempo a trabajar durante casi más de 30 años en los aspectos de investigación histórica, una vez que dejé la carrera militar activa. Así que muchos de esos méritos es fruto del tiempo, no de otra cosa, ni de sabiduría. Bien, pues yo les invito a los 3 ponentes a que pasen a los sillones cuando si quieren, porque ahí van a hacer muy difícil la presentación de tu. Como ha dicho Mario, esta conferencia sería la continuación natural de la primera que abrió el ciclo, que eran los orígenes del Campamento Benítez, de la Viña de Velarde al Campamento Benítez, que por razones de tiempo y por razones de oportunidad tuvimos que alterar un poco la línea temporal y darle paso primero a la participación de la Legión, a la presencia de la Legión en el Campamento Benítez, pero lo natural hubiese sido que hubiese estado esta conferencia antes. Bien, como hace ya casi 2 meses que dimos la primera conferencia, me van a permitir hacer un pequeño recordatorio de qué unidades pasaron por el Campamento Benítez desde sus inicios como acuartelamiento. El 28 de octubre de 1928 llegó la primera unidad, que es esta que ven ustedes aquí, que es el Batallón de Cazadores número 5. Estuvo prácticamente con ese nombre 1 año. Su jefe, el teniente coronel Laverón, sufriría unos años después la pérdida de un hijo, precisamente cuando estaba aquí en el campamento. Al año siguiente, en 1929, van a cambiar el nombre, que no la unidad, va a cambiar la denominación de la unidad y va a pasar a ser el Batallón de Cazadores Segorbe número 12. Ese nombre se va a mantener
durante 2 o 3 años y durante ese tiempo en el que está tanto el batallón de cazadores de África número 5 como el batallón de cazadores Segorbe número 12, el campamento Benítez va a ser una comandancia militar exenta, es decir, que dependía única y exclusivamente del gobernador militar, no tenía dependencia de ningún otro regimiento. Los batallones eran batallones que orgánicamente dependían de la brigada de reserva, de la reserva de África, y orgánicamente y jurisdiccionalmente dependían del gobernador militar de la provincia. Pero cuando llega la República, en 1931, en abril de 1931, los planes de reorganización de Manuel Azaña como ministro de la Guerra van a significar que se van a suprimir unos 30 regimientos de infantería y prácticamente todos los batallones de cazadores. 37 regimientos de infantería, 37 regimientos de infantería y 9 batallones de cazadores. Bien, esa supresión que se aprueba en el 26 de mayo va a llevar a la práctica en poco tiempo, al mes siguiente, a la reorganización primero de los regimientos. Hasta entonces en Málaga había 2 regimientos que eran el regimiento Borbón 17 y el Álava número 56 y los van a unificar a los 2 en el regimiento número 17. El único cuerpo, el único regimiento que va a quedar en Málaga a partir, como digo, del 6 de junio de 1931. Muy poco tiempo después va a desaparecer el batallón de cazadores Segorbe número 12. El Segorbe número 12, la desaparición del Segorbe número 12 va a significar que el campamento Benítez va a dejar de ser comandancia militar exenta y va a ser un acuartelamiento más de los 3 que tradicionalmente, o de los 2 que tradicionalmente venían ocupando las unidades de infantería en Málaga, que eran el cuartel de la Trinidad y el cuartel de Capuchinos. Esa situación se va a mantener ya a partir de entonces, desde 1931 hasta la actualidad, de no ser comandancia exenta. Se va a partir de los años 75, cuando veremos ahora a lo largo del tiempo, volverá a ser un acuartelamiento único cuando desaparece el cuartel de la Trinidad y el cuartel de Capuchinos deja de ser útil para el Ministerio de Defensa, se queda como acuartelamiento único de infantería el cuartel del campamento. Bien, en 1935 ese regimiento número 17 va a tomar otra vez nombre. El criterio que había tenido la República era que solamente se le asignaba un numeral, el número 17, con el gobierno de Gil Robles, con el Ministerio de Gil Robles, se le va a asignar otra vez, se van a recuperar lo que se denominaban los sobrenombres, los nombres de los regimientos. En este caso se le dio el nombre de Vitoria, Vitoria, Regimiento de Infantería, Vitoria número 17. Pero ese cambio va a durar muy poquito. Si es en 1935, va a tener en 1936, a los pocos meses, se va a cambiar no la unidad, ni el nombre, sino el número. El número se le va a reasignar en vez del 17 el número 8. Entre abril y mayo de 1936 se le asigna el Regimiento de Infantería Vitoria número 8. Según algunos estudiosos como Fernando Mogaburo, el cambio se produce a finales de abril y se justifica ese cambio en ajustar la numeración de los regimientos a la numeración de las divisiones que en aquel entonces existían. Desde ese cambio prácticamente va a tener muy poca duración, puesto que una vez que entra el ejército de Franco en Málaga, en febrero de 1937, inmediatamente después, casi inmediatamente después, se va a producir el cambio de nombre. Ya el 10 de marzo de 1937, anunciaba la prensa local, el Boina Rojas, anunciaba que había llegado un coronel, Manuel Baturone Colombo, para hacerse cargo del Regimiento de Infantería Oviedo número 8. Ese anuncio que daba la prensa coincidía con la firma de un decreto en Burgos que ratificaba ese nombramiento y que decía que el regimiento número de infantería Vitoria número 8, a ver si me sale, pues nada, no me sale, aquí está.
El Victoria número 8 pasaba a denominarse Oviedo y en homenaje, lo que había anunciado la prensa, en homenaje a la ciudad de Oviedo por el sitio que había sufrido. Pero curiosamente, como ven ustedes, no sale publicado hasta 2 días más tarde, hasta el 12 de marzo. Es decir, que el coronel Baturone ya estaba en Málaga antes de ser oficial, está publicado su nombramiento y el cambio de nombre. El cambio de nombre de Oviedo 8 se va a mantener durante casi 6 años. Pero en ese tiempo, desde que el Oviedo número 8 está, digamos, presente con ese nombre en Málaga, se van a iniciar una serie de actos y de vida, llamemos cotidiana. La primera de ellas sería, por ejemplo, esta jura de bandera que tienen ustedes en pantalla, que se celebra en 1938 en el campamento de Nítes. La fotografía es también del Boina Roja, del periódico del tradicionalista que se editaba en Málaga, aquí por esas fechas. En 1939 va a terminar la guerra civil, el 1 de abril de 1939 termina la guerra y va a significar que esa terminación de la guerra, el ejército de Franco está organizado con muchísimos, varios, casi 20 cuerpos de ejército que agrupan a 59 divisiones de infantería, 2 divisiones de caballería y un total de 1.020.000, más de 1 millón de hombres. Esa pacificación, esa proclamación de la paz va a significar también que se van a poner en marcha una serie de planes para la desmovilización, que en algún momento van a afectar también a la guarnición malagueña y al regimiento, en aquel momento, el Oviedo de los Poblenos. Pero la vida sigue y en el 1939, el 26 de abril de 1939, casi inmediatamente de ser proclamada la terminación de la guerra, la paz, los actos se repiten en el campamento en esta ocasión para hermanar a 2 divisiones, la 40 y la 112. La 40 era la división que englobaba al regimiento Oviedo número 8 por aquel entonces y que estaba mandada por el coronel Colombo por aquel entonces. En 1939, unos meses más tarde, el 25 de julio de 1939, esa organización de cuerpos de ejército se va a reducir. Comienza la primera reorganización. Se reduce el número de cuerpos de ejército a 10. 10 cuerpos de ejército, de los cuales el segundo, como ven ustedes en pantalla, se agrupaba a las 3 divisiones y de ella la 23 era la que estaba con la cabecera en Granada y de ella dependía el regimiento Oviedo número 8. Como consecuencia de esas reorganizaciones, y antes de empezar a contar con eso, nos encontramos con que casi inmediatamente de esa reorganización va a surgir una cuestión, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que se inicia el 1 de septiembre de 1939 y que va a durar hasta el 1 de septiembre de 1945. No va a afectar grandemente a la situación y adaptación de la guarnición malagueña, pero sí que va a afectar de forma indirecta al ir influyendo en la reorganización de unidades y de cuerpos. La primera reorganización es en septiembre, se le va a dar nombre a esos cuerpos de ejército. Hasta los cuerpos de ejército que se habían numerado simplemente del 1 al 12 se les da nombre, se les justifica para dar la causa y se da nombre. El cuerpo de ejército 2 toma el nombre del cuerpo de ejército de Andalucía. No, perdón, voy a beber agua porque tengo todo casi. Dentro de esas organizaciones, el 5 de abril de 1940 se va a recuperar la organización y el nombre de capitanías generales. No pierden los ejércitos, sino que toman el nombre, los jefes de la región vuelven a tomar el nombre de capitán general y conservan el mando de los respectivos cuerpos de ejército. Repito, 1940 a mediados de 1940. La siguiente reorganización será la que en ese mismo año de 1940 va a impulsar José Enrique Varela Iglesias, el bilaureado Varela Iglesias, que por aquel entonces ministro del Ejército, que va a impulsar una reducción importante de los efectivos del Ejército.
va a conservar el número de cuerpos de ejército, los 10 cuerpos de ejércitos, 8 peninsulares y 2 en Marruecos, y 3 comandancias insulares, pero va a reducir prácticamente a la mitad el número de divisiones. 24 divisiones de infantería, una división de caballería, y reduce sustancialmente los efectivos con 366.000 hombres frente al más del millón que habían terminado la guerra. El regimiento Oviedo 8, en todo ese proceso, estaba de guarnición en Málaga y comienza a participar, aparte de los actos que hemos señalado, comienza a participar en actividades con la población civil. Prueba de ello es esta guardia que montan los soldados del regimiento de infantería Oviedo número 8 al Cristo de la Sangre en el año 1941, en el que podemos observar que se mantiene el tradicional pendón real que se había concedido a la sangre y que era con el que había desfilado por primera vez el Borbón 17 allá por los años 20 del pasado siglo. La siguiente reorganización va a ser producida por la Ley Orgánica del Ejército de 1942, y es una reorganización muy importante porque va a dar lugar a la creación de la 9ª Región Militar, a la recreación, a la recuperación de la 9ª Región Militar que llevaba desaparecida desde finales del siglo XIX. Esa 9ª Región Militar, según Fernando Monaguru muestra en este esquema, pues estaba ya en marcha en 1943. Como ven ustedes, la señalada en verde, este esquema, siento decirlo, es erróneo, porque aunque se crea en 1942, la puesta en marcha y la creación efectiva de la 9ª Región Militar no va a tener lugar hasta marzo de 1944, con dos órdenes previas que son del 22 de febrero y del 30 de marzo de ese mismo año, y que va a dar lugar a que se cree la región, efectivamente se instale ya y se constituya la 9ª Región Militar, pero la provincia de Jaén, como ven ustedes aquí señalado, la provincia de Jaén no se va a añadir a esa región militar hasta casi 14 años más tarde, hasta 1953. La reorganización, en principio, no afectaba al regimiento Oviedo 8, pero muy pronto, el 21 de diciembre de 1943, se dicta una orden que va a dar lugar al cambio de denominación. Esa orden sale publicada el 1 de enero de 1944, y es a partir de entonces, de esa publicación, cuando aparece en Málaga el Regimiento de Infantería Aragón número 17. Se justificaba la recuperación de las unidades, y entre todos los regimientos que tenemos el Regimiento de Infantería Aragón número 17, que tomaba el nombre, sustituía al Regimiento número 8 y cogía el historial de la denominación. Se mantenía en Málaga, pero no tenía nada que ver con el tradicional Regimiento Aragón número 21, que había participado en la guerra civil, había tenido actuaciones muy destacadas, pero no tenía nada que ver, sino que se forma a partir del Regimiento 8 cambiándole el nombre. Mientras que el Regimiento Aragón número 21 va a cambiar el nombre y se va a convertir en otra unidad sin tener nada que ver con el historial del Aragón 17, con el escudo que se mantiene, que ven ustedes, el Regimiento del Aragón 17. Bien, también en esa reorganización se le va a dar el nombre a dos regimientos que luego a lo largo de los años van a tener presencia en el campamento de Melilla, como son el regimiento de Melilla número 52 y el regimiento de Ceuta número 54. Ambos en aquel entonces estaban de guarnición en Marruecos y con el paso del tiempo llegarán a estar presentes aquí en el campamento de Melilla. Ciertamente el Aragón 17 va a tener presencia en toda la prensa y en muchas actividades. Aquí, por ejemplo, he reflejado muy poquito después del nombramiento, o sea, del cambio de denominación,
de 1944, enero del 44, una noticia de prensa que daba noticia de la presencia del general Asensio, ministro del Ejército, en Málaga y de paso para Melilla. Y que, como ven ustedes remarcado al final, pues visitó el campamento de Ortiz, ya con el Aragón 19. Todavía se citaba al Regimiento de Infantería número 8 como fuerzas que habían rendido honores, pero oficialmente ya estaba el Regimiento de Infantería, ya se llamaba Regimiento de Infantería Aragón 17. Muy poquito después, si eso es en 1943, ya en 1943 se estaba iniciando lo que se llamó el maquis, la lucha de los guerrilleros republicanos contra el gobierno de Franco. El episodio del maquis va a durar entre 1944 y 1950, va a tener una especial incidencia en Andalucía. Como ven ustedes, hay un desembarco en Andalucía procedente de Orán y de Tánger, y va a tener especial incidencia a lo largo de los años, de tal forma que el Aragón 17 se va a ver implicado de alguna forma, de alguna manera, en esa lucha contra el maquis, apoyando a la Guardia Civil entre 1945 y 1950. El ejército le da cobertura a la Guardia Civil. Pues bien, la prensa republicana o la prensa comunista da fe de que en 1947 había un batallón del Regimiento Aragón número 17 que estaba apoyando a la Guardia Civil luchando contra el maquis en Vélez, Málaga. Este que tenemos aquí señalado, la ampliación se ha perdido, pero más que queremos citar que el primer batallón del Regimiento de Infantería Aragón número 17 perteneciente orgánicamente a la 51 División, que con acantonamiento en Vélez, Málaga, está actuando en la provincia. Esa misma noticia la recoge unos días más tarde el periódico España Popular de México, con el mismo título: Franco utiliza al ejército para quebrantar la resistencia del campo. Las noticias siguen y las realizaciones siguen. Como hemos dicho, en 1959 hasta 1959 la provincia de Jaén no se incorpora a la novena región militar. Al Aragón 17 no le supone nada, va a seguir manteniendo su estancia en el campamento entre partidos, entre el campamento Benítez, el cuartel de la Trinidad y de Capuchinos, pero aquí en el 1959 es cuando de verdad se inicia, digamos, la organización completa de la Capitanía General de la novena región. Además, se sube el grado del responsable. Hasta entonces había tenido el empleo, era un general de división, y a partir de 1959 se pone a su cargo un teniente general igual que el resto de las regiones. Durante ese año de 1959 tenemos, ya se venían celebrando desfiles de la Victoria, y en Málaga se celebra un desfile de la Victoria en el cual, como dato curioso, podemos observar, ya estaban presentes los vehículos que tenemos en primer plano, eran vehículos procedentes de la ayuda americana que había comenzado a llegar en 1953. Estos pertenecían al Regimiento Aragón 17. Según me ha confesado Pedro Escaño, este cañón de acompañamiento anticarro de 35 milímetros estaba completamente arrumbado en el cuartel de la Trinidad, y lo pintaron y lo pusieron en condiciones para ese desfile, igual que alguna de las cosas. Pero lo que sí quería destacar es que se den cuenta ustedes, estos vehículos que van detrás son ya las Rover de Santana y estaban de dotación en la policía. Ese paseo por el parque se va a producir otro nuevo desfile en 1960, que también hay fotos, pero por tiempo no lo vamos a sacar, pero quiere decir que los desfiles en Málaga van a ser recurrentes y sucesivos hasta que llega un momento que se dejan de producir y se hacen en Granada toda la brigada. En 1960, el año siguiente, va a tener un cambio importante, que es si hasta entonces las unidades estaban organizadas como
unidades tipo regimiento, la reforma Barroso va a traer la organización pentómica, de 5 y atómica. Pen es de 5 y tómica, de atómica, porque coge el modelo americano. El modelo americano que ya estaba prácticamente fracasado en aquella época. Pero el elemento más importante es que esa reforma Barroso es que va a desaparecer la denominación de regimiento, como ven ustedes aquí, está tachada la denominación de regimiento y las unidades pasan a ser agrupaciones de infantería. El Aragón 17 pasa a ser agrupación de infantería Aragón 17. Aquí en la reforma Barroso ya se tiene el embrión de una organización de defensa territorial aparte de un ejército de polígono. Eso más tarde se llevará a cabo en otra organización más. En 1960 también hay actos que participan en la agrupación de infantería de Aragón 17 en el parque, como esta jura de voluntarios que se coloca el altar en el ayuntamiento. Si se dan cuenta, son las escalinatas del ayuntamiento y ahí está la escuadra de gastadores con algún cabo de gastadores que anda por ahí. También visitan autoridades la ciudad de Málaga, como el rey Fahd de Arabia, y el Aragón 17 está presente no en el campamento Benítez, como en otras ocasiones, sino en el castillo de Santa Catalina. La agrupación rinde honores, una compañía, un piquete de la agrupación, rinde honores al rey Fahd de Arabia en 1962. Se produce el jurar de bandera en el propio campamento Benítez de los reclutas, con actividades, con formaciones y con tanto. Se interviene en la Semana Santa, como estos soldados de Aragón 17 que van a llevar el trono del Santo Traslado, de la Soledad del Santo Traslado de San Pablo, allá por los años 60. También participan en la extinción de incendios, participan en la recepción a la cosa de Franco, visitas, etcétera, etcétera. Hay numerosas visitas de los ministros. El ministro del Ejército, por ejemplo, en 1962, Pablo Martín Alonso pasa por Málaga y visita el campamento Benítez durante su visita. También, por ejemplo, en 1963 se repite la visita del ministro del Ejército, en este caso, general Martín Alonso, con la visita a los 3 acuartelamientos del regimiento. Como ven ustedes aquí abajo, tenemos la visita el de Capuchino, la Trinidad y el campamento Benítez. Eran los 3 acuartelamientos en los cuales se repartía el Aragón 17 en ese momento. En 1965 hay un nuevo cambio de rumbo. Se abandona, como consecuencia de la Ejecución General 165-142 del 10 de julio y de la Ley 85-65 del 16 de julio, casi las dos en el mismo mes, se va a abandonar la organización pentónica. Se va a volver al modelo francés. El modelo francés abogaba por la creación de unas fuerzas de intervención inmediata, que era lo que en la reforma Barroso eran las fuerzas de maniobra, y ya se crea efectivamente las fuerzas de la defensa operativa del territorio, que son las que se incardinan, las que se fijan en las respectivas regiones dependiendo de los jefes de cada región militar para la defensa de esos territorios, lucha contra guerrilla, etcétera, etcétera. No vamos a detallarlo porque si no, no nos da tiempo. Pero ya se cambia, se vuelve a la denominación de regimiento y la Brigada de Infantería de Defensa Operativa 9, la que corresponde a la 9ª Región Militar, va a integrar a 3 regimientos. Uno que es el Ceuta 54, que está en Ronda, otro el Córdoba 10, que está en Granada, y otro que está en plana mayor reducida, el Melilla 52, que está en Málaga, en Capuchinos. Esa plana mayor reducida de la Regimiento de Infantería Melilla 52 va a permanecer en Capuchinos hasta que se activa, se pone en armas con ocasión del traslado de la Brigada de Infantería de Selva a Almería, como veremos más adelante. También se crean las COE de Operaciones Especiales. Se crean las COE de Operaciones Especiales número 91, adscrita a la de Córdoba número 10, y la 92, adscrita al Regimiento de Ceuta número 54, en Ronda. Al Regimiento de Aragón 17, esta organización no le afecta
puesto que no va a depender de esa brigada de defensa operativa del territorio. Este escudo que ven es el escudo que tenía esa brigada, la brigada de defensa operativa número 9, pero el regimiento de Aragón 17 se va a integrar en otra brigada, la brigada de infantería de reserva. La brigada de infantería de reserva que se va a crear en el mismo año y que el primer general, si no el primero, uno de los primeros generales será Antonio Patiño Montes, como ven en ese decreto que tienen ahí, firmado por Manuel Camilo Benítez, el ministro. A raíz de ese cambio, siguen en el campamento Benítez los actos y siguen las actuaciones dentro de la ciudad de Málaga. Hay desfiles. Aquí quiero destacar, por ejemplo, la presencia de oficiales de la milicia universitaria. Ven que llevan los 3 oficiales que llevan la compañía, después del capitán, los 3 oficiales subalternos llevan los cordones de la milicia universitaria. Y es que en el Aragón 17 va a haber una numerosa presencia de milicias universitarias, las referencias de la milicia universitaria que van a permanecer hasta prácticamente la desaparición en 1985, con distintas denominaciones, de milicia universitaria, oficialidad de complemento, la INEC, etcétera, etcétera. Las visitas del capitán general se van a repetir al campamento Benítez con la revista. A destacar en esta visita, el Aragón 17 ya empieza a verse beneficiado por los cambios de armamento. Ven ustedes que ese armamento que lleva ahí ya no es el Mauser que estaba hasta entonces en dotación y que es el fusil de asalto CENME, que es ya el primer gran avance en el armamento ligero que hay en la industria militar española. El fusil de asalto CENME de fabricación completamente nacional. También sigue la participación en la Semana Santa, en este caso llevando al Cristo del Mutilado, o bien en la vida natural, la vida cotidiana, pues paseos, revistas, con los soldados listos para salir en el acuartelamiento del campamento Benítez. Y es que en el campamento Benítez, como comentaba antes con el general Gavari, se va a poner por aquel entonces, unos años más tarde, el busto del comandante Benítez en el recordatorio del héroe que le dio nombre, y encima de ese busto va a ir colocado encima de una piedra del Alcázar, que a su vez va a ir colocada encima del monolito en homenaje a los caídos. Actualmente quedaba solamente este monolito porque la Legión, cuando se va del campamento Benítez en 1995, muy acertadamente se lleva el busto y la piedra del Alcázar, se lleva a Viator y está allí en Viator, en la base de la Valle de Sotomayor, en el acuartelamiento de la brigada, en el rincón de Málaga, como comentaba antes, con el general Gavari y con algún otro legionario que han estado allí. Por lo cual se evitó perder el busto del campamento del comandante Benítez y perder también esa piedra de Alcázar. El cuerpo de guardia del campamento Benítez ve durante todos esos años salir la bandera en todos los actos en los cuales tiene que salir la bandera. ¿Por qué? Porque la sala de oficiales del campamento Benítez, la sala de bandera del campamento Benítez estaba al lado del cuerpo de guardia. Aquí vemos, esto sería aproximadamente por la uniformidad en los años 60, vemos que tienen los pantalones recogidos, metidos dentro de la bota, pero ya ha mejorado el correaje, se ha pasado del correaje de cuero al correaje símil de lona. El CERME, el armamento es el CERME, y aquí vemos a la bandera saliendo para una formación. Por la camisa blanca debe ser una formación de nada. En 1972, nueva visita del ministro del Ejército, no he puesto todas, pero sí quiero destacar que el campamento Benítez y Málaga son visitadas regularmente, vamos a ir, que este sí se me ha. En este caso, en esta visita, es importante porque quiero destacar que en esta visita, a ver si se me va.
quiero destacar aquí que el ministro que en esta ocasión visitaba era un tal Juan Castañón de Mena. A ustedes les sonará porque es el nombre que se le da posteriormente a la residencia militar que hay en Teruel. Pues ya saben ustedes por qué se llama, el que no lo sepa, ya saben por qué se llama Castañón de Mena, en homenaje a este general Juan Castañón de Mena. En 1973, el Aragón 17 participa en el desfile, no es el único año tampoco, pero participa en los desfiles de la Victoria, que se llamaban entonces los desfiles de la Victoria, en Granada, con toda la brigada, con representación de la brigada. Participó tanto con unidades motorizadas como con unidades a pie. Quiero destacar aquí, por ejemplo, tienen una compañía de ametralladoras antiaéreas del regimiento, otra de cañones y retroceso, motorizadas las dos, y en el caso de la agrupación de fuerzas a pie, pues tenemos la bandera del regimiento y un batallón de infantería del regimiento de Aragón 17. Sigue la participación hasta prácticamente que deje de salir el Cristo mutilado, va a estar saliendo el Aragón 17, llevándolo del Aragón 17, va a desaparecer en 1978, se va a concentrar, no va a desaparecer, perdón, se va a concentrar la Brigada de Infantería de Reserva, se va a concentrar en Almería, con lo cual el Aragón 17 se tiene que trasladar a Almería, en los primeros, ahí hacia mediados de ese año, y el campamento Benítez que vemos aquí, que vemos aquí en una vista aérea, va a ser ocupado por el Regimiento de Infantería Melilla 52, que es activado. La plana mayor reducida que estaba en Capuchinos se traslada, se le dota de tropa y a partir de entonces es el que va a ocupar la plana mayor reducida de Ceuta todavía no va a estar en el campamento Benítez, puesto que va a llegar un par de años más tarde junto con la COE. Y es que en ese tiempo en el cual el Regimiento Melilla 52 ocupa el campamento Benítez, pues se producen relevos. Le he puesto por aquí, por ejemplo, el acta de entrega de mando del coronel Julián Martínez Simanca García, que estuvo mandando el regimiento hasta 1981. Y curiosamente le he puesto porque curiosamente no hace entrega del mando a otro coronel, sino que hace entrega del mando a un teniente coronel. Había terminado el plazo de estancia y hace entrega de mando a un teniente coronel. ¿Quién era este Julián Martínez Simanca García? Pues en la página familiar de la familia Martínez Simanca lo definen como solterón empedernido, solterón recalcitrante. Los que estuvieron coincidieron con él, en algunos de los que están aquí debieron coincidir con él y lo consideran así. Fue un buen militar y estuvo aquí todo el tiempo. Era tío de Julián Martínez Simancas, y si han oído ustedes hablar, sobrino a su vez de que Mario ha nombrado la vida que fue Antonio García Pérez. Pues era sobrino de ese escritor militar de Antonio García Pérez, era sobrino de Antonio García Pérez, Julián Martínez. Como he dicho, la COE, vamos bien. Como he dicho, la COE en 1981 va a trasladarse desde Ronda, a Málaga, al Campamento Benítez, cambia la dependencia, pasa a depender del Melilla 52 en vez del Ceuta 54, porque el Ceuta 54 desaparece como unidad activada y se convierte en plana mayor reducida, deja el acuartelamiento de la Concepción en Ronda y se traslada aquí a Málaga, el 52, y la COE número 92 deja el acuartelamiento del fuerte en Ronda y se traslada aquí. Aquí la ven ustedes en una de sus dependencias del campamento Benítez. Y entonces, a partir de entonces, el campamento Benítez va a estar ocupado por 3 unidades de infantería en armas. Van a ser la COE 92, la Compañía de Operaciones Especiales número 92, ocupaba esta nave, la plana mayor reducida del 154, ocupaba estas dos, que serían luego la que ocupó la Academia de Mandos Legionarios, y el resto
de las dependencias las tenía asignadas el Melilla 52. Además, en los terrenos del campamento Benítez se instalaría unos años más tarde, por esa fecha, la zona de reclutamiento y movilización, una zona apartada de lo que era la instalación del campamento, pero dentro de los terrenos de lo que había sido la Viña Aguilar. La vida en el acuartelamiento del campamento Benítez pues da lugar a noticias de prensa, como esta que ven ustedes aquí, de 1982, en la cual la prensa daba noticia de que había muerto un soldado, había sido muerto un soldado por un compañero en el campamento Benítez. Inevitable en estas circunstancias. En 1983, inevitable no la muerte, sino que se den este tipo de noticias. También había noticias, como he dicho, de participación en la extinción de incendios en Estepona, en otros lugares. Hasta 500 hombres llegaron a participar en 1961, uno de los equipos más importantes que hubo, etcétera, etcétera. Pero llega 1983, estamos ya terminando casi. Llega 1983, empieza a rumorearse y empieza a darse pie a un nuevo plan de reorganización, el plan de modernización del ejército de tierra, el plan META. Ese plan META significaba la principal acción que había era la desaparición de 3 regiones militares, la unificación de la región militar de Andalucía en una sola región militar, que era la segunda, y iba a llevar como consecuencia la reorganización y la desaparición de multitud de unidades. Y en 1983 los mandos del Melilla 52 estaban ajenos a esa posible desaparición. Celebraban, no era la Inmaculada, pero podría ser la Inmaculada. Estaban celebrando aquí vemos a un tal don Fernando Olmedo, con la copa en la mano. Un jovencísimo Fernando Olmedo, ahí celebrando. Pero ahí parecía que estaban ajenos a lo que se cernía sobre ella. Fernando Olmedo, ahí está. Fernando Olmedo, y ahí tenemos detrás de la cámara el Fernando Olmedo actual. Como digo, parecían ajenos a esa posible incidencia del plan META. Lo cierto es que el Melilla 52 continuó realizando actividades. Participó en el homenaje al capitán Vicente Moreno Batista en Antequera, con ocasión del centenario. Como cosa curiosa, les recordaré que el capitán Vicente Moreno se alistó en el regimiento fijo de Málaga, allá por 1700, a finales del 19, luchó en el regimiento fijo de Málaga durante la Guerra de la Independencia y fue muerto, siendo capitán del regimiento fijo de Málaga, ahorcado en 1810, en Granada. Años después, en 1891, el gobierno, las Cortes, dieron la orden de que el regimiento de Melilla, que era el que había cogido el historial del regimiento fijo de Málaga a través de casi todo el siglo XIX, con distintos cambios de nombre, pues la 5ª compañía del regimiento Melilla, del primer batallón del regimiento Melilla, figurase siempre en cabeza de su lista de revista el nombre del capitán Vicente Moreno Batista. Y que al pasar revista del comisario, el capitán de esa compañía contestase, al nombrar al capitán Vicente Moreno Batista, contestase: vive en la memoria de los buenos. Esa costumbre se mantuvo durante años en el regimiento Melilla 52 y, según me han contado algunos de los veteranos que estaban allí destinados, todavía hasta hacia el año 84 o el 83 todavía se podía hacer en alguna revista, se podía oír el contestar, no ya solamente el capitán de la 5ª compañía, sino toda la compañía, contestar a esa llamada del capitán Vicente Moreno: vive la primera de goleador. Al siguiente año, en 1984, va a producirse el cambio de bandera. En 1982, el gobierno había cambiado el escudo de la bandera nacional, no la bandera nacional, sino el escudo, y como consecuencia de ese cambio, pues se había ido produciendo paulatinamente el cambio de las banderas oficiales de los cuerpos. En 1984, en septiembre de 1984,
el Ayuntamiento de Málaga hizo entrega de la nueva bandera con el escudo que se dio en llamar constitucional al Regimiento Melilla 52 con una formación en el Parque de Málaga. Ahí fue una de mis primeras participaciones como capitán en el Regimiento de Infantería Melilla 52, en una de las primeras formaciones en las que estuve. Después de esa formación, siguieron la vida, pero ya con la espada de Damocles del Plan Meta en el campamento Benítez, iba viendo ya que aquello no iba a tener solución, se hacían formaciones, se seguía la vida normal, pero se iba reduciendo la plantilla, y en la Dirección General 1085 del ENE dictó la desaparición del Melilla 52 y el pase a disponible, o que quedaban disponibles todos los miembros no solamente del Melilla 52 en julio de 1985, sino del Melilla 52 que ven ustedes aquí en azul, la Compañía de Operaciones Especiales número 92 en verde y la Plana Mayor Velocidad del Regimiento de Infantería Ceuta 54. Esa disposición y esa resolución significó que las unidades iban a estar, o que habían estado tradicionalmente desde en los últimos años en el campamento de Benítez, iban a desaparecer, iban a dejar las instalaciones. Las instalaciones, como ya se ha contado la vez anterior, fueron ocupadas paulatinamente por la Legión. Antes de que llegase la Legión, se produjo la despedida tanto de la COE como del regimiento de Melilla 52. Se recordó la salida con el Cristo mutilado, aunque no es de ese año, esta fue del anterior. Pero lo cierto es que el Melilla 52 había estado presente en la vida de Málaga durante casi una década en el campamento este. Y eso da lugar a que se produzcan actividades deportivas con equipos de fútbol sala, equipos de balonmano, formaciones, desfiles, en los cuales participábamos los miembros del Melilla 52 y formábamos. Se habían producido juras y todo eso pasó a mejor vida o a la memoria de la historia, como fue el cubrir carrera del Corpus con las unidades del Aragón 17, en este caso en las calles de Málaga, pero todo eso pasó a la historia cuando nos despedimos, los oficiales, los cuadros de mando del Regimiento Melilla 52 en diciembre de 1985, nos despedimos de nuestra bandera, de la bandera del Melilla 52 que pasó al grupo de regulares Melilla 52 a custodiar el historial de este regimiento. Y así desaparece el Melilla 52, así se pierde la presencia del regimiento histórico del Melilla 52 y de los regimientos de infantería. Llegaría a la Legión, pasaría a la Legión durante 10 años y desgraciadamente, una vez que se va a la Legión, el Ministerio de Defensa ordena derribar todas las instalaciones y queda arrasado, salvo estos corredores. Todo lo demás, como ven, todo lo que veíamos en las fotos desaparece, se arrasa, se modifica. Pero eso ya es una historia, en cuanto al patrimonio histórico, nos lo va a contar el profesor Rodríguez Marín en la próxima conferencia. Y la conversión en parque del Comandante Benítez nos la contará o nos hablará el alcalde de Málaga el día 28. Y sin nada más, muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para coloquios. Si alguien tiene ganas, lanzamos el juego. A ver. Mi coronel. No, simplemente. No, el micro que si no atrás no te oye. ¿Me oye o no?
Lo oí mejor. Ahora sí. Bueno, simplemente, como tú has estudiado también la guerra de la independencia, pues el regimiento Melilla, también en 1810, estuvo en el campo de Gibraltar, procedente de un regimiento que procedía de Málaga, o sea, que había estado en guarnición el regimiento Melilla en Málaga. Simplemente eso, y luego darte la enhorabuena porque me ha parecido una conferencia extraordinaria, además muy dinámica, y que al menos no nos hemos abierto la boca ni un momento, ni nos hemos ruido ni un momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, el regimiento de Málaga es la denominación que coge al regimiento Málaga, que luego toma el regimiento Melilla, el regimiento de Guardias, que era lo que le daba más valor en aquel momento. Había por ahí Fernando Fernández. Muchas gracias. Me ha llamado la atención me ha llamado mucho la atención cuando has hablado de que la CON-17 pudo participar en la ofensiva entre comillas, la ofensiva contra el mar. Pues, en el pueblo natural del comandante Benítez, desde que llevo yendo por allí 30 años, se habla de que en los años 40 hubo un grupo de moros, directamente de moros, de regulares. Mi pregunta es la siguiente: si cualquier cuerpo militar ha participado en cualquier situación, ¿eso está escrito en el historial de cada cuerpo militar, de cada brigada, de cada regimiento? No. Sobre todo esa